Bienvenidos a Vecinas Atemporales. En el episodio de hoy estuvimos hablando un poco de el trauma generacional. Así es, tanto a nivel como directo, como de nuestras figuras de poder hacia nosotros, hasta un poquito más arriba o independientemente, hasta un poquito podemos cómo mejorarlo para abajo. Estás escuchando Vecinas Atemporales. Un lugar seguro donde puedes pensar y conversar. Bienvenidos al episodio de hoy. Pues sí, todo lo que nos van dejando de aprendizaje, generación en generación, y que nos ha llevado a nosotros ser como somos. Exactamente. Bueno, primeramente creo que hay algo que todos compartimos, o que casi, la mayoría de personas compartimos, que es que al menos hay una etapa en nuestra vida en donde tenemos como un enojo con nuestros papás al darnos cuenta de que nos marcaron con tantas cosas, con tantas acciones, con tantas palabras que después nos crearon un pensamiento limitante. Y hay cierto momento en donde vamos tomando conciencia de como este tipo de eventos y ya más bien como que nos provoca un enojo sí, que es necesario en su momento, pero hoy vamos a estar hablando en qué más hay detrás de ese enojo y cómo podemos trascender este enojo. Claro, una cosa con eso que decís, si bien tanto a vos como a mí pues nos ha pasado que nos hemos dado cuenta de eso, creo que hace falta un poquito como mencionar a qué nos referimos con esa detección de comportamientos. Tal vez pasa mucho en la adolescencia y todo, que tenemos bastantes conflictos con nuestros padres, con nuestras figuras de poder, y tal vez en ese momento, si bien tenemos conflicto, no nos damos cuenta que muchas de nuestras conductas pues vienen de ellos. Hay un momento ya cuando estás como creciendo que hay cierto como awareness, cierta como realización de que hay conductas, hay pensamientos que vos podés tener que probablemente sean por el aprendizaje que has tenido directamente de estas figuras de poder. Hablamos también, y que quede claro, aprendemos de muchísima gente alrededor nuestro, pero claro, quien nos cría en nuestros primeros años de vida, vamos a decir padres, yo sé que puede ser que fue una abuela, puede ser que fue un tío, pero vamos a decir los padres en este momento, son realmente pues súper influyentes en la manera en que nosotros nos organizamos y tenemos pensamientos interiorizados, y no solamente racionales, no es solamente como si mi papá me enseñó a pensar así, pero también me enseñaron a cómo manifestar mis emociones, ¿sabes? O sea, también si cuando mis padres estaban muy tensos reaccionaban de cierta manera, muy probablemente yo aprenda que eso no es que sea lo correcto, no, es que eso es la manera en que se puede desahogar una persona. Esto es un ejemplo, no fue mi caso por dicha, pero digamos que mi padre cada vez que se enojase le pegaba a la mesa. Si eso sucedía, tal vez yo de grande, un poquito como con más como educación en estos temas sociales y verdad, yo puedo decir como sí, mira, a mí me parece que pegarle a las paredes puede ser no la mejor manera o la manera más adaptativa de superar mi enojo. Pero a pesar de que yo lo tenga racionalizado en mi mente, puede ser que yo aún así cuando me sienta de esa manera, ese sentir me haga golpear algo. ¿Por qué? Porque no todo es racional, también es las maneras que se permitían en nuestros hogares, las maneras que teníamos permitidas de comunicarnos, de expresarnos, de querer, de sentir, de las cosas que nos gustasen, si a nuestros padres no les gustaba, entonces cuáles estaban un poquito más reprimidas y por qué motivos estaban más reprimidas. Entonces, bueno, antes de continuar con lo que vos estás diciendo, que indeed es el punto principal del podcast, sí, animarlos a reflexionar un poco acerca de eso, animarles, porque también puede ser que no nos hemos dado mucha cuenta de todas esas cosas que pues nos comportamos tal vez debido a que hemos entendido que esa es la manera, no correcta, pero la manera en que suceden las cosas en nuestros vínculos con una pareja, con nuestros amigos. Veamos cómo se dan parecidos similares a los vínculos que tienen nuestros padres con sus amigos, con sus parejas, con su pareja o sus parejas, y en mi relación de padre e hijo, que normalmente es como de poder uno sobre el otro, cómo ellos tratan ese poder y cómo nosotros tratamos ese poder con nuestros subalternos, con aquellos tal vez como personas que les estamos ayudando en una situación de poder en nuestros trabajos, etc. Sí, como dice Nico, todos estos familiares cercanos nos van a influir un montón, incluso también nuestros hermanos, como los abuelos, claro.
las personas que no conocemos, porque normalmente en la sociedad hemos tenido mucho pensamiento limitante. Yo sé que yo siempre digo pensamiento limitante, pero esto es una palabra muy clave para lo que vamos a estar hablando, porque hemos crecido con pensamientos que ya vienen de años atrás. Esto quiere decir que hay un linaje en tu familia que sigue repitiendo los mismos patrones, aunque quizás ya sepan que no sean correctos, aunque ni siquiera se den cuenta que están haciendo un patrón, pero los repiten por este tipo y esta calidad de pensamientos que vienen de generaciones atrás, que no solo están en la parte como informática, en la parte lógica, sino que también están ya guardados como en nuestro ADN, por así decirlo. Entonces, un ejemplo de esto, si mi tatarabuela pensaba que para poder tener una relación estable ella tenía que siempre escuchar y nunca ser escuchada, entonces a mí voy a tener que como empezar a notar que ese es un patrón en mi vida, que quizás yo en las conversaciones me da miedo como expresarme más, o como se desencadena de muchas formas, pero lo que queremos dar a entender con esto es que vamos a ir repitiendo patrones que quizás como esta generación, yo creo que ya estas generaciones están despertando más a la idea de que hay ciertos patrones que vos por decisión propia no querés seguir, pero en las generaciones pasadas ya sabemos que bueno, que la sociedad era mucho más estructurada, mucho más estricta, lo cual hacía que... La información era menos accesible. Sí, sí. Sí, con eso que decís, con eso el ejemplo de tu bisabuela, digamos, pues probablemente, claro, creo que para darlo a entender un poquito mejor tu ejemplo, es que entonces la hija de ella vio que eso era lo normal en una relación, entonces la hija de ella vio que eso era normal en una relación, hasta llegar hasta acá, y como decís, el patrón se va a repetir, salvo que lo detectes. Y que lo empeces a trabajar, ¿sabes? Y siento que ese enojo que vos mencionabas al principio, súper importante para la detección de esas cosas. Realmente yo creo que sin ese enojo muy pocas cosas hubiésemos detectado inicialmente. Ese enojo pues viene de que, claro, digamos que vos, mamá, o vos, papá mío, me jodiste, ¿no? Entonces, tipo, es tu culpa que yo actúe de esta manera. Pero si nos vamos a lo que está diciendo Abby, pues veamos a esta persona como un humano igual que nosotros, que al igual que nosotros fue afectado porque su papá o su mamá le trató de una manera muy similar a la que hizo que nosotros nos sintamos así. Entonces creo que es como esa parte de humanizar el hecho de que las personas cometen errores, pero también puede ser por su ambiente. Y entonces el abuelo que les estoy diciendo probablemente creció en una sociedad pues bastante reprimida, como decimos antes, y entonces tuvo que desarrollar esos mecanismos de defensa que se los pasó a su hijo y se los pasó a nosotros, que no son positivos, no son correctos, pero que nosotros pues tenemos que llegar a un punto en decir como, bueno, basta acá y entendámoslo, pero para trabajarlo sí siento, no sé qué opinas vos, sí siento que sí se necesita empatía hacia quien nos lo traspasó, porque no fue queriendo. Sí, claro, creo que esto es un segundo nivel de entendimiento. Por eso mismo siento que se está, o sea, en estos últimos, ¿qué quiero decir? Como 40 años he estado dando como este enojo y estas realizaciones de que yo no quiero seguir siendo como mis papás. Ahora entró esta nueva afirmación de yo no voy a ser como mis papás. Yo no voy a hacer esta mini versión de mi mamá, yo no voy a hacer esta mini versión de mi papá o de mi guardián, quien sea que me haya criado. Y creo que este enojo es muy importante, como vos decís, porque es una energía que nos impulsa como a tomar acción. Si yo ya estoy enojada, yo no quiero seguir el patrón. Yo voy a querer notar cada detalle para cortar con eso. Eso es muy importante. Y ya como cuando ya tenemos ese enojo, cuando ya nos estamos dando nuestro espacio individual, porque esta es una cuestión de empezar a separarnos de esas ideas, de separarnos de ese linaje, porque también están todas estas cosas del orgullo de la familia, de que mantengas el apellido y todos estos montón de... Tramas, no. Sí. Entonces, ya separándote a vos como un individuo, puedes volver a estas personas, puedes volver a ver a estas personas que están detrás tuyo y verlas como seres humanos. Que tienen estas ideas o estos comportamientos inicialmente por un dolor, porque a veces el enojo o este tipo de pensamientos, que los pensamientos limitantes son
limitantes porque tratan de protegernos, tratan de mantenernos en una zona de confort. Ujú. Y quizás están buscando esa zona de confort porque pensaron que esa era la forma de sobrevivir Sí. o de estar bien. Exacto, y es totalmente entendible porque al final de cuentas esos comportamientos limitantes son mecanismos de defensa. Son mecanismos de defensa que tenemos ante un mundo que no nos proporcionó pues la vida ideal, que al final de cuentas a nadie le pasó. Y me parece muy importante como, sobre todo algo que una vez vos me dijiste acerca de que muchas veces el enojo y el odio viene de un amor reprimido. Entonces, las situaciones que llevaron a nuestros antecesores a actuar de cierta manera desadaptativa fue porque no tenían los recursos, ya sea porque no se los sabían, ya sea porque no se los permitieron desarrollar o ni siquiera se los enseñaron nunca, de cómo afrontar las situaciones desde un punto de vista de amor, desde un punto de vista abierto, dispuesto a afrontar, de una preferencia como plena, más que una demanda exigida. Y como menos flexible, o sea, como una opción más flexible. Mucha gente lastimosamente pues no tiene muchas ideas flexibles porque nunca le dieron la posibilidad de ser de esa manera. Entonces, pues sí, creo que parte de eso, como de que si bien el enojo es importante para esa acción, creo que algo muy bonito después de ese enojo es detectar que tal vez mis padres se comportan así de manera, digamos, desadaptativa, no porque quieren, sino porque no saben cómo hacerlo. Y de esa manera creo que ver a un humano como un humano, ¿verdad? Y entender que si bien tiene cosas negativas, ya sabes de dónde vienen las cosas negativas y no por eso todo lo que venga de esa persona sea malo. Tal vez tenga cosas buenas que nos hemos nublado a ver, que simplemente teníamos tanto enojo en nuestro corazón que no nos permitíamos ver las cosas buenas que tenía la persona porque estábamos resignados a que era una persona mala. Sí. Sí, yo creo que ese es un tema también de reconocer de que este tipo de frases, este tipo de acciones que nuestros antepasados como que trataban de proteger a sus hijos, a sus nietos, eran más que todo como por eso, desde el amor. O sea, obviamente ya hemos redefinido el amor y que el amor es algo más libre, pero antes tenían todo como muy conceptualizado como tenía que ser. Entonces vamos a pensar que iban poniendo barreras de vidrio y iban encerrando a la persona en cajitas de vidrio para que fueran una pequeña versión de quienes sus padres o sus abuelos pensaban que tenía que ser. Sí. Entonces imaginémonos que entre más generaciones hay más capas y más capas y más capas de vidrio y que somos una generación que, bueno, el enojo está rompiendo esas capas de vidrio, puños, que obviamente nos cortamos, que obviamente es súper doloroso y ese dolor tiene que escucharse también porque es el dolor de nuestros tatarabuelos, pero que con ese dolor no reprimamos el amor. Exacto. Que no reprimamos esas emociones, que nos permitamos sentir enojados a la misma vez que amar. Porque con esto se empiezan a dar los límites en donde yo te digo, Nicolás, yo te amo, pero no voy a permitir que vengas un día a mi casa a tocarme la puerta a las 10 de la noche. Las limitaciones son amor, son líneas de amor. Entonces yo creo que el no reprimir esas dos emociones que son opuestos, pero los opuestos se atraen, permitámonos sentir esas emociones negativas con ese amor y comuniquemos las cosas desde ese lugar para que nos puedan entender también realmente. Porque si yo llego y solo le grito como a mi mamá, que por ejemplo, o sea, estoy dando un ejemplo porque la verdad mi mamá siento que es bastante deconstruida, pero si yo llegara y yo solo le empiezo a gritar a mi mamá con un montón de información que vi en Google de por qué me está gaslighteando, o sea, ella tal vez ni siquiera sepa qué es el gaslight. O sea, yo le pregunto a mi abuela o a mi abuelo que me están como que si saben qué es el gaslight y literalmente no saben qué significa esa palabra. Entonces, tener más compasión porque para que ellos puedan entenderme, yo tengo que, o sea, no tengo que, porque como lo dije, este enojo y este rage es demasiado importante, pero cuando ya estás en un punto en donde reconoces tu dolor y tu enojo y puedes también manejarlo con amor para poder poner límites y crecer. Y crecer esos límites, hay una forma de poder comunicarlos en donde ellos también puedan entender y puedan empezar a liberarse. Quiero recalcar que la parte de liberar a los que están para arriba, o sea, los papás, los abuelos y así, no es responsabilidad de nosotros.
lo digo por si acaso quieres ser como entendido por tus padres o quisieras como entender un poco mejor de dónde vienen estas ideas, porque es importante saber de dónde venimos para poder avanzar y cambiar ese patrón. Pero son cosas que vamos a ir rompiendo y vamos a poder traerles un espacio seguro y un espacio abierto y un espacio de amor a nuestras generaciones que siguen. Exacto. Tal vez preocuparse más por eso y como, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, digamos que tu abuela fue súper sumisa y entonces tu mamá también fue súper sumisa con la pareja. No es como que ahora vos que te diste cuenta, ahora vas a salvar a tu abuela y tu abuela ahora se va a rebelar contra tu abuelo, ¿verdad? O sea, como entender que, bueno, hay que ser comprensivo, pero también eso no quiere decir que no actuemos con firmeza, que entonces si vos dejas de ser sumisa y llega tu abuela y te dice, mira, servile la comida a tu pareja, di la firmeza y mi límite es como no, porque yo estoy creciendo. Y con ese ejemplo tan bonito que diste de la caja de cristal, también entender que si alguien está en esa caja de cristal fue porque la persona que lo puso ahí pensó que era lo mejor, ¿sabes? O sea, como que dentro de sus posibilidades y dentro de su mente pensó que lo mejor para protegerte a vos, para proteger el apellido, para proteger la familia o lo que sea, te puso ahí. Entonces, o el orgullo, que si bien son cosas que nada que ver, ¿verdad? Y que son un poco disfuncionales, lo hizo porque así pensaba que era la mejor manera de hacerlo, la manera correcta de hacerlo. Entonces, creo que de ahí parte como la empatía. Sí. Pero sí, como decís, es eso, como actuar de manera firme, pero... Y es muy frustrante tratar de hacer que los papás o que los abuelos o que los tíos o que una persona que quieres mucho cambie o que o hacerle entender, es como te quiero quitar este vidrio que tenés aquí encima de la cara, si tan solo hicieras así pudieras ver que al frente tuyo hay tantas otras opciones. Pero algo que he tenido que entender, porque esa es una de las partes más importantes, cada quien está en su camino. Y yo no puedo cambiar a mi abuela, yo no puedo cambiar a nadie excepto a mí. Y cuando nosotros cambiamos, inspiramos y hacemos un efecto mariposa a nuestro alrededor, y ya es opción de ellos si están abiertos a cambiar. Pero con esto decirlo es como, si tú te liberas, vas a liberar a las generaciones que vienen, quizás a tus generaciones pasadas, y darle paciencia, darle amor a ese proceso, porque es un proceso grande. Sí, claro. Es un proceso que nos ha marcado por toda la vida, y permitítelo sentir porque existe. Y estamos llegando a un punto en donde podemos llegar a entender a las otras personas, entonces abrirse a tener compasión, a hacer como no te puedo cambiar, pero necesito que vos me dejes ser. Sí. Yo te dejo ser y tú me dejas ser. Exacto. Y vieras que ahora con todo eso que decimos, tal vez pienso que lastimosamente en América Latina, ¿verdad? Como que la presencia de un padre, digamos, un papá, normalmente muchos papás han sido disfuncionales a lo largo, digamos que a todo el mundo, pero específicamente en América Latina se han lucido, ¿verdad? Con la ausencia. Entender que también si seguís muy enojada con pues tu pariente, tal vez todavía sigue siendo tiempo como de actuar como... O sea, entiendo, lo que quiero decir es que entiendo que todavía alguien no esté listo para decir como, bueno, ya fue. O sea, tal vez mi papá tenga cosas lindas dentro de todo, aunque me abandonó. No necesariamente tienes que llegar a ese punto para crecer. Pero bueno, por lo menos identificarlo, ¿no? ¿Sabes? Como identificar como, bueno, este enojo viene de esto, viene de su ausencia, viene de su maltrato. Pero bueno, quién sabe cómo fue la vida de esa persona. No me tiene que importar, no tengo que buscarla, no tengo que descubrir cómo fue, y eso es otra cosa, no tengo que descubrir cómo fue mi bisabuelo con mi abuelo. No tengo que hacerlo. Pero podríamos permitirnos suponer que hace 50, 60 años la vida en general era más reprimida. Entonces entender que puede ser que venga de ahí. Sí, creo que eso también es un punto muy importante, como estas no son cosas que siento que tengamos que hacer o que estemos en un punto en donde, porque hay personas que aparte no están abiertas, o quizás en ese caso tu papá no reaccione de la mejor forma, o hay cosas como que no fluyen. Pero lo que sí podemos hacer es separarnos como individuos y ponerle límites a nuestros familiares. A mí me encantó una frase que me dijo un día un psicólogo, que era que yo le tenía que decir a mi mamá, mami, estoy lista para que vos me dejes crecer porque yo ya estoy lista para crecer. Y la cosa es que cuando
vos dejas que alguien sea con las ideas que tenga, porque hay ideas que, por ejemplo, dicen los abuelos que, o sea, uno se queda así como, ¿qué está Sí, diciendo sí, este sí. señor? Como no puedo creer que sea de verdad esta información que me está dando. Que piense así. Ajá, y yo tengo la opción de quedarme con eso, como enojarme profundamente, o simplemente dejar que sea y, por ejemplo, yo decirle como, abuelo, en este momento no quiero escuchar sobre eso, la verdad es que no me importa este tema, no quiero que lo converses enfrente mío. Probablemente se enojen, pero estos son los límites que vamos a poner con amor, con entendimiento de nosotros primero y ser como, no quiero escuchar este tema, tenemos todo el derecho de ser como activos en eso, Claro. como no quiero escuchar esto, Es tu o no espacio. quiero estar aquí, o me estás poniendo incómoda. Creo que todas esas cosas son cosas que podemos empezar a aplicar, y creo que la clave para esto es empezar a entendernos a nosotros con amor y poner límites desde lo que estamos empezando a descubrir desde nuestro propio ser. Así es, también finalizando, creo que es el perdonarnos a nosotros mismos también. No sé si debería haberlo dicho empezando, pero lo decimos terminando, como de entender que muchos pensamientos que tenemos, muchas cosas que tenemos pueden ser irracionales, pero tal vez las aprendimos, o sea, tal vez fue la mejor manera en que nosotros entendimos de afrontar la situación. ¿Sabes? Cómo afrontar la situación que nos está pasando con el menos daño posible fue esta. Y nada, entender que no es directamente nuestra culpa y entender que lo único que podemos hacer al respecto es cambiar. O sea, si nos molesta, si vemos que es desadaptativo, si vemos que es incómodo, animémonos a cambiar, pero desde el perdón hacia nosotros mismos. Como, actué mal. Pues sí. Pero bueno. Sí, ya fue. Como tampoco martirizarnos. Martirizarnos es una palabra. Pero se entiende. Ajá, tampoco ser como un mártir de como por mi culpa, por mi gran culpa. Wow, un día podemos hablar de eso. Sí, es cierto. Pero bueno, sí, siento que es una balanza. Y lo principal es, pues, el amor primero hacia vos, los límites hacia vos, las necesidades tuyas, separarte un poquito de tu familia, porque a veces es necesario. O sea, claro, ha habido momentos en mi vida donde yo digo, necesito cortar definitivamente a esta persona que es súper cercana y que uno nunca debería cortar a una persona en el núcleo familiar. Yo siento que eso es bullshit. O sea, hay momentos en donde es necesario para poder entendernos realmente, para poder perdonar esas cosas, y luego puedes avanzar con amor o puedes avanzar como vos lo necesites. Pero sí creo que lo más importante son los límites. Sí. Y sí, creo que con eso concluimos este episodio. Y nada, animarlos a pensar, ¿no? A pensar en estos roles que tal vez hemos aprendido, si es de nuestro conocimiento, que tal vez como nuestros papás lo aprendieron, y así. Y amar incondicionalmente a todos, porque todos nos equivocamos, pero todos también hemos de tener nuestras cosas muy bonitas. Así que sí. Gracias por ver. Chao.